Qué privilegio venir y compartir la palabra de Dios, ¿verdad? No vengo a regañarlos, vengo a compartirles de lo que el Señor me dio, del alimento que el Señor me dio para compartirles a ustedes. Y les voy a pedir que por favor se pongan de pie y pongan su mano hacia acá. Y vamos a orar. Les pido que oren por mí, ¿ok? Porque es una gran responsabilidad venir y compartirles la palabra, ¿verdad? No es algo que es fácil de venir y pararte aquí porque sabes que es un compromiso, ¿verdad? Sabes que es la palabra del Señor. Entonces, yo les pido que oren por mí, amén, y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que tú has preparado para nosotros, Señor, para venir, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos por el privilegio que nos das de levantarnos, Señor, de abrir nuestros ojos, Señor, un día más, de mirar tus maravillas, Señor. Gracias por la lluvia, gracias por el sol, gracias por todo, Señor. En tus manos, Señor, nos ponemos en este momento y nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Habla, Señor, a nuestros corazones, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hable por medio de mis labios, Señor. Dame, Señor, sabiduría, Señor, para compartir tu palabra como tú quieres, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. En tus manos pongo a mis hermanos, Señor, y también te pido, Señor, que tú obres en sus corazones, Señor. Que esta palabra, Señor, no regrese vacía. Te doy gracias por sus vidas, Señor, y los bendecimos en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Esta enseñanza le titulé Instruyendo a nuestros hijos en el conocimiento de Dios. Instruyendo a nuestros hijos en el conocimiento de Dios. Hoy en día estamos pasando por tiempos muy difíciles las familias, ¿verdad? Y es por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Muchos de nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad de criar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque pues, eso es lo que Dios ha mandado, ¿verdad? Pero hay algo más, hermanos. El otro día le compartía a mi esposo que estaba leyendo en internet de que nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad de sustentar a nuestros hijos, de criarlos, pero hay mucho más que eso. O sea, hay la responsabilidad que tenemos nosotros es de criarlos en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en estos tiempos es muy difícil, es muy importante que nos demos cuenta de lo que está pasando allá afuera de la iglesia, ¿verdad? Y no nomás afuera, sino dentro de la iglesia también en algunas familias. Estaba leyendo cómo niños de 8, niños de 10, 11 años, le estaba compartiendo a algunos de los jóvenes que me impactó, cómo algunos de ellos eran de una edad muy temprana, eran asesinos, habían cometido asesinatos que usted no se los puede imaginar, que habían matado a sus padres, y cuando van y los interrogan, van y les preguntan, ¿por qué lo hiciste? Y eran dos jovencitas, y las jovencitas contestaron, porque queríamos saber qué se sentía matar, qué se sentía cometer un crimen. Y era cuando las están interrogando, les dicen, ¿y están arrepentidas? Y ellas mismas dicen, no, creo que lo volveríamos a hacer porque nos gustó. Eso es tremendo, eso es ir a un extremo de la maldad que hay hoy en día. Y muchas veces nosotros estamos cegados de todo lo que está pasando allá afuera. Y no nada más eso, sino qué está pasando con nuestros hijos. Y esta enseñanza yo le titulé Instruyendo a nuestros hijos en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros instruyamos a nuestros hijos en el conocimiento de Dios, ¿verdad? En Proverbios, este es mi versículo base, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino,
y aun cuando sea grande, no se apartará de él. Nos está dando un mandamiento, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea grande, no se apartará de él. Ser padres, hermanos, es una gran responsabilidad. No es nada más de traer hijos al mundo, no es nada más eso. Es una gran responsabilidad que tenemos los padres. Y voy a hablar a los padres, pero también a los abuelos, ¿sí? Porque ellos también tienen una parte fundamental en el crecimiento de nuestros hijos. Entonces, es una gran responsabilidad que tenemos como padres, como abuelos. Qué genial sería que existiera un manual, ¿verdad? Que nos enseñara, mira, haces esto y así, haces así, y va a resultar esto. Pues sí lo tenemos, y ese manual es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces no sabemos qué hacer porque no la leemos, no la conocemos. No tomamos el tiempo de nosotros mismos instruirnos en la palabra de Dios para instruir a nuestros hijos. Entonces, qué genial sería que hubiera un manual para criarlos a nuestros hijos, ¿verdad? En todas las áreas. Dios no espera que tengamos un título en maestría ni siquiera experiencia. Lo que sí espera es que instruyamos a nuestros hijos en el conocimiento de Él. Eso es y debe de ser nuestra prioridad. Instruir a nuestros hijos en el conocimiento de Dios. Y a veces no lo hacemos, hermanos. O muchas veces no lo hacemos porque creemos que esta responsabilidad es de la iglesia, que ellos son los responsables de enseñar a nuestros hijos. Y sí sabía que eso no es lo que Dios estipuló. No, cada padre es el sacerdote de su casa y tenemos los padres la responsabilidad de instruir a los hijos. Es a los que nos dio el mandato de instruir nosotros los padres a nuestros hijos. Pero tristemente, hermanos, en estos días muchas veces hay situaciones o hay ocasiones que los hijos nos instruyen a los padres y nos dan ejemplo, cuando nosotros deberíamos de ser el ejemplo y deberíamos de instruirlos. El otro día se me hizo tan bonito que estaba lloviendo y estaba lloviendo fuertemente y era una tormenta fuerte y una de las hermanas subió un video y a mí se me hizo tan tierno, tan bonito porque la niña tiene 4 años y cuando miró ella los relámpagos cómo alumbraban, se quedó impresionada y me gustó mucho su reacción que dice, wow, le dice a su mamá, wow, mami, wow, eso es lo que hace Dios. Niños que están siendo instruidos, ¿verdad? Entonces es un pequeño ejemplo, pero nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos. Dios nos dio esa responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el conocimiento de Él y en sabiduría, pero sabiduría de la que desciende del cielo, de la que desciende de lo alto. Nosotros como padres debemos ser los más interesados, hermanos, en el crecimiento y en la formación de nuestros hijos. Nosotros los padres. Ahora pregúntese usted ahí en su corazón, si en verdad su prioridad en cuanto a la familia como padre, porque esta no es nada más a los padres, esta enseñanza va dirigida al papá y a la mamá, a los abuelos. Preguntémonos si estamos formando a nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios, si los estamos alimentando espiritualmente. Muchas veces no nos encargamos ni siquiera de instruirlos, hermanos, en lo natural. Alguien más los está enseñando, no nos tomamos ese tiempo, mucho menos en lo espiritual. Porque mire, mire, podemos ver, hermanos, cuando los padres se mira que aman venir a la iglesia, les gusta buscar las cosas de Dios. Ahí se ve, hermanos.
Pero muchas veces los padres son los que no quieren venir a la iglesia. Y ya están los niños, ¿vamos a ir a la iglesia? ¿Vamos a ir a la iglesia? Y los padres, no, hoy no vamos a ir. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Ahí ya vamos mal. Porque estamos dando mal ejemplo a nuestros hijos. Cuando nosotros ayer nos enseñaban que nosotros debemos de ser, nuestros hijos deben de ver en nosotros ese anhelo, ese deseo, esa motivación por ir a buscar las cosas del Señor. Y no solamente en la iglesia, sino en nuestra casa también, en nuestro hogar. Tenemos una gran responsabilidad. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. Mire, instruye del verbo instruir, del hebreo shanak, que significa disciplina, criar, educar, doctrinar, formar e informar. Ahora, ¿en qué manera vamos a disciplinar, a criar, a educar, a doctrinar, a formar o informar a nuestros hijos? Y muchas veces nosotros somos los que no sabemos nada. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma manera mire, voy a dar este ejemplo. De la misma manera como un entrenador prepara y enseña, instruye a un atleta para una carrera, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros como padres. Lo mismo, hermanos. Qué triste que hay más disciplina en los deportes que en nuestros hogares. Hay más disciplina, hermanos, en los deportes que en nuestros propios hogares. Eso es triste. Así debemos de instruir, de enseñar a nuestros hijos. Pero ¿sabe qué? Primeramente, como hijos de Dios, como cristianos, nosotros los padres debemos de instruirlos, que nuestra prioridad sea instruirlos y guiarlos, pero en el conocimiento y el temor a Dios. Esa es nuestra prioridad. Y por consecuencia ellos serán guiados por Dios para encontrar una carrera asignada por Dios. Muchos están más preocupados, no, es que tengo que trabajar, porque si no mi hijo no va a poder ir al colegio. No, es que tengo que meter horas extras, porque mis hijos necesitan cosas materiales, hermanos. No, hermanos. Nuestra prioridad como hijos de Dios es criar a nuestros hijos en el conocimiento de Dios, en el temor a Dios. Ahora, no es de que le tengan miedo a Dios, estamos hablando de un temor reverente, de que cuando vayan a pecar sepan que están ofendiendo a Dios y su corazón sea redarguido. ¿Sabe por qué muchos padres podemos estar batallando con los hijos? Por falta de temor a Dios. Y muchas veces queremos disciplinar a nuestros hijos a nuestra manera, como nosotros creemos que lo debemos de hacer, pero no buscamos nosotros mismos cómo el Señor nos enseña a hacerlo. Hay muchos hijos amargados con los padres, ¿sí sabían eso? Muchos hijos que están amargados con sus papás. ¿Saben por qué? Porque para ellos enseñar y disciplinar es con la vara, nada más. Castigarlos. Pero no te sientas a enseñarle, mira, mijo, no puedes hacer eso porque la palabra de Dios nos enseña que eso es pecado, que eso ofende al Señor. Mira, hijo, si tú haces eso te va a pasar esto, hijo, vas a pagar consecuencias. De esa manera nos instruye el Señor a nosotros, ¿verdad?
Dios como Padre es el mejor ejemplo de cómo instruir a nuestros hijos, porque Él viene y nos exhorta, nos confronta, nos disciplina también, pero nosotros somos muy extremistas. A veces nos creemos mejores padres que Dios. Y la ignorancia nos lleva a tener hijos amargados, a tener hijos que están dolidos con sus padres porque no han sabido criar a sus hijos en el temor del Señor. Dice que la palabra instruir del verbo instruir en el hebreo es shana, que significa disciplinar, hermanos, criar, educar. No podemos educar a nuestros hijos o criarlos a la manera que nosotros pensamos que es la correcta, porque puede ser que nos estamos equivocando y por eso vienen los resultados de que tenemos hijos que están amargados ahí con sus padres. Dios a todos los padres nos ha dado el ministerio y la responsabilidad de darle a nuestros hijos una formación. ¿Cuánto tiempo pasas formando a tus hijos, instruyendo a tus hijos? Y no estoy hablando solamente de pequeños, de nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. ¿Sí sabían que los hijos nunca dejan de ser hijos? Y los padres nunca vamos a dejar de ser padres hasta el día que nos muramos. Hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. Es cuando vamos a dejar de ser padres. ¿Cómo estás formando a tus hijos? Porque ¿sabe qué? De la manera que estemos formando a nuestros hijos, de la manera que lo estemos haciendo, de eso dependerá el rumbo que lleve su vida en este mundo y en el eterno. ¿Sí sabían eso? De eso depende, hermanos. Como padres, se nos ha dado la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra, de guiarlos, hermanos, en el camino correcto, de guiarlos, de enseñarles con sabiduría. De hablarles del temor al Señor, de enseñarles a tomar decisiones sabias, a buscar, hermanos, que ellos aprendan a buscar la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros los padres somos los más rebeldes porque no buscamos la voluntad de Dios, no buscamos el consejo de Dios, no buscamos la sabiduría de Dios. Y nos estamos equivocando de la forma que estamos corrigiendo y enseñando a nuestros hijos. Hoy por hoy, hermanos, parece que nosotros nos hemos olvidado de esa responsabilidad. ¿Sabe por qué? Mire, hay muchos versículos donde el Señor nos enseña cómo debemos criar a nuestros hijos, cómo debemos enseñar a nuestros hijos. Y no solo a nuestros hijos, hermanos, los que tienen abuelitas, que son abuelitos y abuelitas, a los hijos de sus hijos. Porque muchas veces, mire, tristemente los padres se la pasan trabajando. Trabajan y trabajan y trabajan. Y los hijos pasan más tiempo con los abuelos. Y los abuelos pasan a ser como los padres de nuestros hijos. Y a veces, mire, hasta tenemos un mal carácter. Llegamos y encontramos al niño sucio y regañamos a la mamá o a la abuelita. ¿Por qué no le pusiste ropa limpia? ¿Por qué me lo traes así? Y luego vamos al
con el esposo, tu mamá no me lo cuida bien, no le pone atención. Órale, aguas. Pero no es la responsabilidad de ellos, de los abuelos. Es nuestra responsabilidad. Muchas mujeres, como mencionaban y nos enseñaban ayer, trabajan sin la necesidad de tener que trabajar. Y es cierto. Tienen hijos pequeñitos y los andan dejando en una casa, y luego en otra, y luego en otra. Y a veces ni cuenta se dan de a quién se los están dejando. Por eso hay tanto niño que ha sido violado. Tanto niño que está pasando por problemas psicológicos. Niños que están batallando por culpa de nosotros los padres. Amén. Amén. Mire, vamos a ver un ejemplo. Bueno, no los voy a llevar ahí, nada más se los voy a mencionar. Este es para los abuelitos. ¿Cuántos hemos escuchado sobre el joven Timoteo? ¿Verdad? ¿Quién lo instruyó? Su abuela y su mamá. Ahora, recuerden, esta enseñanza no es nada más dirigida a los padres, a los hombres, a los varones. Es también para las mamás, para el abuelo y la abuela. Es dirigido a nosotros. Pero mire, dice que a Timoteo lo instruyó su mamá, Eunice, y su abuela. Abuelitos, aprendan que cuando ustedes tienen tiempo para pasar con sus nietos, eso es, no pierdan tiempo, porque muchas veces sus nietos no están siendo instruidos en su casa. Y qué bendición que tengan abuelitos que los están ahí, que están, bueno, es una bendición, pero qué triste que mejor la abuela lo está llevando al conocimiento del Señor que nosotros como padres. La abuela, el abuelo. Mira, a ver, hay varones que piensan que la responsabilidad es de la esposa, de instruir a los hijos. Y le deja toda la responsabilidad. Dice, es que yo trabajo. Y es que como yo ando allá, yo trabajo mucho. Yo cumplo con traer la comida y pagar los biles y la casa. Y hasta se molestan. Y están ahí, no, es que yo, ¿qué más quieres que haga? Pues que tomes tu responsabilidad como papá, para que tus hijos te respeten, para que tus hijos vean que hay una cabeza en la casa, que hay un orden, hay una dirección. Porque sí, muchos maridos, esa es su mentalidad. No, que mi esposa los enseñe. No, que mi esposa sea el ejemplo. No, hermanos, el Señor nos va a pedir cuentas a la esposa y al esposo. Y a los abuelos también. Tristemente, mire, hoy en día hemos permitido que sean las redes sociales, hermanos, los que estén educando a nuestros hijos. Empieza a llorar el chiquillo y ¿qué le dan? El teléfono, la tableta, para que no llore. ¿Cuántos dicen amén? Tristemente, hermanos, miren, hermanos, si ustedes supieran que el promedio de niños que están adictos a la pornografía son de 9 años, adictos a la pornografía, de 9 años, hermanos. Eso es triste. ¿Por qué pasó eso? Por descuido de los padres. Porque muchas veces, por andar, mire, el otro día nos enseñaban, hace un tiempo nos enseñaba un pastor, que andamos las mujeres como Marta, ocupadas en nuestros quehaceres, y que para qué, que para qué, para qué.
Y tus hijos se están perdiendo. ¿Por qué? Porque lo que los está enseñando, instruyendo es la tableta, es el celular. Son los amigos de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, los que están tomando esa responsabilidad de instruir a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Son las niñeras. Que pensamos nosotros que ellas son las responsables de cuidar y instruir a nuestros hijos. Y no es así, hermanos. No es así. No es así. Mire, hoy en día los jóvenes no saben llevar una conversación. ¿Por qué creen? Porque ya no hablan. A veces en la casa todos callados, pero no es que estén callados. Están comunicándose con otras personas, pero no hacen ruido. Mandando mensajes y viéndolo. Mire, yo le decía a uno de mis hijos, ¿verdad? Porque como que hubo una temporadita que se metía ahí en la internet. Entonces la miraba así media, bueno, ya les dije que así como toda estresadilla y así desesperada y no sé qué. Pero siempre en el celular, en el celular. En una ocasión, se va a oír feo lo que les voy a decir, pero no es feo. Le dije, mija, te voy a hacer una pregunta. Bueno, lo voy a decir más que no soy capaz. Le dije, ¿a ti qué te interesa andar investigando la vida de los demás? ¿Te pagan? O sea, ¿estás sacando dinero? Porque le estás invirtiendo más en saber qué está pasando con fulanita, con acá. Ay, a ver qué pasó. Ay, ¿de qué me perdí? ¿Te interesa la vida de los demás? Porque estás desperdiciando tu tiempo valioso. Tiempo que puedes estar haciendo, mira, tiempo que puedes estar estudiando. Estudia, aprende algo, o sea, agarra un libro y léelo. Mire, hay ocasiones que a lo mejor no tenemos un libro cerca o la Biblia. Pero también hay cosas buenas ahí en el celular, ¿verdad? Hay a veces versículos que le mandan a uno y lo mira a uno y todo. Pero yo siempre le digo a mis hijos, mire, esto es lo que estoy viendo. Pero el Señor nos redarguye, hermanos, porque invertimos más tiempo ya en los celulares, en las redes sociales, que en nuestra familia. Y algunos hasta andan desesperados, como si, ¿dónde está el celular? ¿De dónde? Ya lo traemos en el oído. A veces lo traemos en el oído, hermano. Mire, el otro día me dio tristeza. El otro día que celebramos el Día de las Madres. Porque un niño comentó, dijo, a mí no me gusta el Día de las Mamás. ¿Qué pasaría ahí? Esto es serio, hermanos. ¿Qué estás sembrando en tus hijos? ¿Cómo los estás instruyendo? Mire, pero esto no va solamente a la gente de allá afuera que instruyen a sus hijos de esa manera. Hay niños muy pequeñitos que son buenísimos para el celular. Yo a veces no sé hacer algo y ando a ver quién me ayuda. Y llega uno de los niños, a ver, ¿te puedo enseñar? Digo, wow. Expertos en moverle a las tabletas, a los celulares, a todo eso. Pero ¿sabe qué? Padres cristianos que piensan que por ser proveedores, ya con eso, con darle a sus hijos las cosas materiales que ellos quieren, con eso tienen. Y piensan que eso los hace unos excelentes padres. Muchos padres dicen, es que yo trabajo y hasta horas extras
qué pensamiento tan más alejado del pensamiento de Dios. Pues lo que nunca tuviste fue Cristo. No tenías a Cristo. Voy a trabajar horas extras para que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Mira, algunos padres se la pasan trabajando para que el hijo tenga el iPhone 10. Oh, es que mi hijo quiere el iPhone que apenas acaba de salir. Y van y meten horas y horas. ¿Y sabe qué, hermanos? Esos hijos muchas veces ni agradecen lo que usted hace por ellos. Mire, hermanos, lo que en verdad tiene valor es la palabra de Dios, porque esa trae vida. Trae vida, hermanos. Y esa se queda, dice que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Ahí penetra la palabra y quizá ni se mira que están escuchando la palabra, pero a su tiempo va a dar fruto, mis hermanos. Si nosotros nos encargamos de instruir a nuestros hijos en el conocimiento de Dios, a su tiempo va a dar fruto. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, hermanos. Siempre llega y hace el efecto que tiene que hacer en nuestras vidas. Padres, es tiempo de hacer conciencia. Si en verdad estamos haciendo lo que el Señor mandó que hiciéramos con nuestros hijos. Seamos conscientes si en verdad estamos siendo esos padres ejemplares que Dios quiere que seamos para nuestros hijos. Quizá, mire, hermanos, los voy a llevar a un ejemplo. Yo creo que ya todos hemos escuchado sobre la historia de Israel, cuando Dios los saca de Egipto. ¿Sí recuerdan, verdad? Dios los saca de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Recordemos cuando estaban en el desierto, Dios le da los mandamientos y los estatutos a Moisés. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Para el pueblo de Israel. Mire, vamos a ver qué es lo que Dios quería que los israelitas enseñaran a sus hijos. Vamos a Deuteronomio 6 y lo voy a leer todo el capítulo. Deuteronomio 6. Amén. Dice el 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara. Está hablando Moisés. Para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión. Dice el 2. A fin de que, ¿qué? ¿Me puedes prestar una a fin de que temas a Jehová. A fin de que, ¿para qué eran los mandamientos y los estatutos? ¿Estás enseñando a tus hijos en el temor a Dios? ¿Los estás instruyendo? Mire, dice, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando. ¿Y qué dice? Tú, tu hijo, ¿y quién más? Y el hijo de tu hijo, los nietos, ¿verdad? Todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días, dice el 3, otro mandamiento. Oye, Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Os multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Qué le dijo? Que los pusiera por obra. Hermanos, cuando venimos a escuchar la palabra y se nos enseña, ¿estamos poniéndola por obra? Esa es una pregunta, hágase esa pregunta usted mismo. El 4 dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué? Mire, fíjese lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel. Esto es lo que le vas a repetir a tus hijos. Esto es lo que les vas a enseñar. Dice el 4, oye Israel, Jehová Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Les estaba diciendo que nada más había un Dios. Vecinos paganos que rodeaban a los israelitas creían en el politeísmo. Estos dioses, había muchos dioses, siempre estaban en guerra. Estos dioses que en verdad no eran dioses, ¿verdad? Siempre estaban en guerra unos con otros. Cada dios pagano era imprevisible y vulnerable moralmente. Ellos nunca sabían de qué lado estar. Cambiaban rápidamente de dioses para evitar su ira. Se hacían de otros dioses y siempre estaban saliendo dioses, ¿no? Los israelitas creían en un solo Dios. ¿Sí recuerdan lo del mandamiento que les dio? Que les dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos creían en Jehová. Los israelitas creían en un solo Dios que se ocupaba de ellos en un estándar consciente de que siempre estaba con ellos. No cambiaba, sabían que Jehová no cambiaba, Él era el mismo. Los israelitas tenían que enseñar a sus hijos de que había un solo Dios real. Eso es lo que les dijo que les enseñaran. Que los otros no eran dioses. Pero les sigue dando mandamientos. Y le dice: amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjese, le dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué no es esto lo que Dios quiere que hagamos nosotros? Para que seamos ejemplo para nuestros hijos y que ellos hagan lo mismo. Amén. Nuestro deber fundamental es responder al amor de Dios. Dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo dice en el 5. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El mandato repetido era tener una relación íntima con Dios, de amar al Señor con todo su corazón. La idea es de amarlo con toda... Mira, la idea es de que tú lo ames con toda tu persona, tu cuerpo, tu mente y tu alma. Que tus pensamientos estén llenos de Dios. Que tu corazón esté lleno de Dios. Que tu alma se la entregues completamente a Dios. Pero ¿de qué están llenos tus pensamientos? ¿De qué está lleno tu corazón? Porque es lo que vas a dar a tus hijos. ¿Me doy a entender, hermanos? La idea de amarlo es con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente y toda nuestra alma. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Sí sabían eso, hermanos? Amén. Le amamos porque Él nos amó primero. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, hermanos. ¿Sí sabían eso? Y el que permanece en el amor, permanece en Dios. Y Dios es en Él, dice 1 de Juan 4:16. Dios ha demostrado, mis hermanos, su amor hacia nosotros en que Él envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, que no lo merecíamos. Lo único que merecíamos era la muerte por pecadores, el infierno por pecadores. Pero por ese amor que Dios tuvo hacia nosotros, ¿qué hizo? Envió a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar, en esa cruz del Calvario, hermanos. El 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos hoy, y les hablarás de ellas estando en tu casa. ¿De qué le vamos a hablar? De lo que ya nos dijo anteriormente. ¿Qué les vamos a enseñar? Eso.
que hay un solo Dios y que lo debemos de amar con toda nuestra mente y todo nuestro corazón. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos. Está dando un mandamiento, ¿no? Y se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Está diciendo, no pierdas tiempo, aprovecha el tiempo. ¿Por qué? Porque un día tus hijos van a crecer, van a ser expuestos a todo lo que hay allá afuera. Y si tú no sembraste la palabra del Señor, no te sorprendas, mi hermano, de lo que pueden ser tus hijos allá afuera. No te sorprendas. No se me duerman, hermano. No te sorprendas. Esta es nuestra primera responsabilidad. Tenemos que mantener su palabra en nuestros corazones, para pensar en ella, para meditar en ella, reflexionar sobre ella. ¿Cuántos de nosotros venimos, escuchamos la palabra y nos vamos y no pasó nada? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que el Señor nos está diciendo aquí, que meditemos en ella, que pensemos en ella, que reflexionemos en ella. No, pero mire, algunos están aquí, pero su mente no está aquí. Su mente está ya vagando por allá, a lo mejor unos andan hasta en México, no sé dónde andan. Regrésense, hermanos. O en África, no sé dónde ande la mente. No, hermanos. Mire, nosotros no podemos dar a nuestros hijos lo que no poseemos. Así de claro. No podemos dar lo que no tenemos. Estos mandamientos de instruir a los hijos se nos fue dado a nosotros los padres, hermanos. Una vez más se los digo. Y nadie más puede hacerlo por nosotros. Ni la iglesia, hermanos. A veces vienen tus hijos a la iglesia. En una ocasión me dijo una hermana, es que yo siento que mis hijos no están aprendiendo nada. Y le dije yo, hermana, ¿tú crees que con media hora que le enseñan aquí va a ser un experto en la palabra? No, es tu responsabilidad enseñarle en su casa. Es tu responsabilidad y la de tu esposo enseñarles. Porque ese es el primer ministerio que el Señor nos dio. Estamos queriendo predicar el evangelio, el púlpito, donde haya toda esta gente. Y como nos decían ayer, y tus hijos perdiendo, se están perdiendo. Porque queremos donde nos vean, donde me escuchen. Y donde te quieren escuchar, no te escuchan. En tu casa, ahí te quieren escuchar tus hijos. Que les pongamos atención. Mire, yo conozco a mis hijos. Yo conozco a mis hijos y sé cuando algo les está molestando. Gracias al Señor que me ayuda a discernir. Y sé cuando algo no está bien, pero también sé cuando ellos andan contentos y todo. Y el Señor me enseña cómo los tengo que disciplinar. Y hay ocasiones que tengo que esperar el momento correcto para ir a platicar con uno de mis hijos, especialmente con mi hijo. Y a veces voy a ir y el Señor me dice, no es el momento, espera. Y espero y me pongo a orar. Me pongo a orar y Señor, dame palabras de sabiduría para enseñarle, no para ir a maltratarlo, para ir a decirle, yo quiero ir a decirle lo que tú quieres que yo le diga. Y que llegue a su corazón. No quiero lastimarlo, Señor. Porque a veces de nuestra boca salen cosas tremendas, hermanos. Y estamos lastimándolos. Y sale primero la carne en lugar de salir el papá espiritual. Y disciplinarlos como el Señor nos está mandando.
¿Conoces a tus hijos? ¿Conoces cuando están pasando por algo y necesitan? A veces yo digo, mi hijo no necesita no, él necesita un abrazo. Él ahorita necesita escuchar que le diga cuánto lo amo. Pero hay ocasiones que el Señor me dice, tienes que disciplinar. Y voy con mi esposo, es tuyo. Ok, yo voy a hablar con él. ¿Conoces a tus hijos? Hermanos, nuestros hijos nos están observando, ¿sí sabían eso? Miren, nuestros hijos están siguiendo nuestros pasos. Y a algunos ya los hijos ni los quieren seguir. Dicen, no, ya agarró monte, dicen. Qué triste, ¿verdad? Y van y siguen a otro que anda más mal. Y es por eso que caen en drogas, en alcoholismo, en lesbianismo, en todo eso, hermanos. Porque alguien más se está encargando de ser ejemplo para ellos. Nuestros hijos observan y modelan nuestras actitudes y comportamientos. No podemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo su corazón, si nosotros no le amamos. Si ellos no miran que nosotros amamos a Dios, ¿qué esperas? ¿Que ellos le amen? No, mi hermano. Si nosotros no los enseñamos que nosotros amamos a Dios, ellos no pueden amar a Dios. Y queremos que nuestros hijos sean llenos del Espíritu. Y nosotros bien carnales. Ay, hermano, no los estoy regañando, ¿eh? Estoy enseñando. Bueno, no los estoy regañando. ¿Amén? Amén. Dijo mi esposo, paz de Cristo. Nuestros hijos están mirando, hermanos, y nosotros de veras amamos y de veras tenemos ese temor reverente a nuestro Dios. También sus nietos, abuelito, nos están mirando. Abuelita, también te están mirando. ¿Qué están aprendiendo tus nietos de ti? ¿Qué ejemplo les estás dando? Hay abuelos que les encanta echar a perder a los hijos, de los hijos. ¿Sí sabían eso? Y mire, ha habido ocasiones que los padres están enseñando a los hijos a hacer las cosas correctamente y le dicen, mira hijo, por favor te sientas a comer y no te muevas de ahí, por favor. Mira, haz esto y esto. Y llega la abuela, no mijo, véngase para acá, usted siéntese aquí. Y piensa la abuela que lo quiere mucho, por eso lo hace. ¿Pero qué está haciendo? Está haciendo de tropiezo en la crianza del hijo, ¿no? Oh no, hijo, tú no hagas caso. Mire, ha llegado al punto que algunos dicen, no, su papá no sabe, su mamá no sabe. Venga, y los llevan a hacer lo que ellos quieren. No, abuelos, no, abuelas. No, mijo, como tú eres el único nieto, te voy a comprar todo lo que tú quieras, te voy a dar. Y terminan siendo unos hijos malagradecidos, nietos malagradecidos. Porque cuando los abuelos necesitan de ellos, no se aparecen por ningún lado. ¿Verdad? ¿Es cierto o no? Ay, hermano, pero si nosotros les enseñamos el temor al Señor, vamos a tener nietos que temen a Dios y buscan la manera de cómo obedecer a Dios. Cuando dice que hijos obedezcan a sus padres, respétenlos, ámenlos. Pero hay que sembrar para cosechar.
Mire, nosotros, nuestros hijos, queremos que sean llenos del Espíritu Santo. Pues tenemos que poner manos a la obra si queremos que nuestros hijos sean llenos del conocimiento del Señor. Tenemos que ponerle manos a la obra, hermano, como dicen por ahí. Y mire, pero todo esto comienza con nosotros, que nosotros tenemos que buscar el conocimiento de Dios, de su palabra. El crecimiento espiritual ha de tener lugar en nuestras propias vidas primeramente, hermanos. ¿Tiene usted una relación íntima con el Señor? ¿Es su prioridad? La palabra de Jesús está ahí morando en su corazón. Porque mire, muchos andan, el Mateo, no lo busque, 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios. No, pero primero queremos añadir las cosas materiales que creemos que necesitan los hijos. Y el conocimiento fuera. Buscar primeramente el reino de Dios. Esto es lo que le debemos de enseñar a los hijos, hermanos. Que busquen primero a Dios, buscar su palabra. Buscar a Dios primero, hermanos, el reino de Dios. Y después el Señor va a añadir lo que necesitamos. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No hay otra manera de hacerlo. Tiene que convertirse en una parte esencial de tu vida, la palabra de Dios. En un estilo de vida, hermanos. No somos cristianos nomás en la iglesia y afuera ya no. O somos cristianos en la iglesia y en la fiesta ya me quito el traje de cristiano. No, hermanos. Somos cristianos, somos ovejas adentro de la iglesia y afuera. Mire, veamos en el 6:20, le sigue diciendo, dice, mañana cuando te pregunten tus hijos diciendo, ¿qué significa el testimonio y los estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Y le dice, entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Qué tenían que hablar a los hijos? Las maravillas del Señor, el poder de Dios. Ahora los hijos ya ni se emocionan, los niños están así como, ¿qué? Porque vienen aquí y escuchan puro extraño. Porque dicen, eso no lo sabía. Mire, las historias del Antiguo Testamento las dejaron ahí con un propósito. De que sigamos enseñando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, hermanos. ¿Cuándo podemos dejar de hablar de las maravillas del Señor? Nunca. ¿Cuándo podemos dejar de hablar de lo que Él hizo con el pueblo de Israel? Nunca, hermanos. Tenemos que enseñarles a qué Dios servimos, que al único Dios verdadero, poderoso, lleno de misericordia, es al Dios que servimos, es al Dios que seguimos. Amén. Dice el 22, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Yo me imagino que estaban así emocionados, y Moisés diciéndole, dile a tus hijos todo lo que hizo el Señor, cuéntales, háblales, no te olvides, háblales de día y de noche, en tu casa, en el carro, usa todo el tiempo para hablarles de las maravillas del Señor, que no se olviden de Él. Dice el 23, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová. Otra vez les vuelvo a decir, y que temamos a Jehová. ¿Cuántos padres son temerosos de Dios, hermanos? Ya no hay temor.
temerosos de Dios, dice, y que temamos a Jehová, nuestro Dios, para que nos vaya bien. Aquí dice, ¿por qué tenemos que temer a Jehová? ¿Por qué tenemos que honrar y respetar y obedecer a Jehová para que nos vaya bien? Y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Dios les dio estos mandamientos que enseñaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero ¿qué pasó? Más adelante, Jueces, miramos que se olvidaron, hermanos. Se les olvidó hacer lo que Jehová les había dicho que hicieran. A muchos saliendo de aquí se les va a olvidar la enseñanza. Se van a olvidar. Y vamos a seguir haciendo lo mismo. Y queremos cambios. Ay, quiero un hijo obediente. Y quiero un hijo que respete. Y es, ¿cómo, hermanos? Si la palabra la dejamos aquí, no la llevamos en nuestro corazón para ir a ponerla por obra allá afuera. En nuestra casa, primeramente. Dios le dio estos mandamientos que enseñaran a sus hijos, pero ¿qué pasó? Se les olvidó lo que Jehová les había dicho que hicieran. Y esto lo vemos en Jueces 20:10. Jueces 20:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea que la primera y segunda generación murieron, ¿verdad? Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Fíjese, la otra generación no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por él. No le conocían, hermanos. Tus hijos están conociendo al Señor. Tú, hermano, tú, hermana. ¿Estás conociendo al Señor? Y a esto se le llamó la apostasía de Israel y las obras de los jueces. Pero mire, en el 11 dice, después los hijos, fíjense la consecuencia de no instruir a nuestros hijos en el conocimiento del Señor. Dice, y el 11 dice, después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Estoy en Jueces 2:10, 2:11. Perdón, Jueces 2:11. ¿Lo tienen? Dice el 11. Y después los hijos, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos ¿de quién? De Jehová. ¿Y qué hicieron? Sirvieron a los Baales. Y sirvieron a los Baales, hermanos. ¿A quién estás sirviendo tú? Porque tus hijos te están viendo, te están mirando, te están observando. ¿A quién le estamos sirviendo? ¿Al trabajo, a las riquezas? Mire, eso sí es. O sea, Dios nos dio trabajos, patrones y todo eso, ¿verdad? Que tenemos que estar bajo las autoridades y todo. Pero hay personas que le tienen más miedo al patrón que a Dios. Tememos más al hombre que a Dios, hermanos. Y nuestros hijos miran todo. Los israelitas se olvidaron de instruir a las demás generaciones los mandamientos y estatutos tal como Jehová les mandó que hicieran. Y vemos que las consecuencias fueron fatales. Se rebelaron contra Dios. ¿Sabes por qué nuestros hijos se rebelan contra Dios? Por falta de conocimiento, porque no lo conocen. Dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová.
se rebelaron en contra de él. Te voy a hacer una pregunta. Bueno, esta pregunta es para los padres que tienen hijos pequeños, bueno, y adolescentes también, ¿no? Porque, ¿qué estás enseñándole a tus hijos? Mira, ¿qué esperas que sean tus hijos cuando crezcan? ¿O qué va a ser de tus hijos si no los instruyes en la palabra, en el camino de Dios? ¿Qué será de ellos, hermanos? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Qué va a ser de ellos? Los israelitas no se ocuparon de enseñar. Y se hicieron idólatras. Fueron unos idólatras, adúlteros y de todo. Fueron y hicieron todo lo que Jehová les había dicho que no hicieran. Nosotros como padres no solo tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos, sino que también debemos de ser instruidos en la palabra, hermanos. ¿Cuántos vienen mira, hermanos, luego se ve los que están interesados en su crecimiento espiritual. Luego se ve. Y se ve los que no. ¿Cuánto tiempo pasamos en la palabra, hermanos? Si para venir a culto, a la iglesia, hermanos, cómo luchamos con la carne. Y no digo la carne asada, no, estoy hablando de la carne. No, hermano, de la carne. ¿Cómo ahí estábamos peleando con la carne? Y a veces llega, la hermana está espiritual y el esposo carnal, y está el carnal ahí, el hermano carnal. No, yo no voy a la iglesia hoy. Y luego la esposa, ándale, vamos, y ándale, vamos. Cuando usted, varón, debería de ser el que mueve las cosas y dice, ¿sabes qué, esposa? Alista a los hijos porque nos vamos a ir a templo. A veces al revés. Miren, nosotros no podemos dar lo que no tenemos, hermanos, no perdamos tiempo de hablar a nuestros hijos del sacrificio de Cristo, hermanos. Ahora nosotros tenemos esa responsabilidad de hablarle a nuestros hijos de ese sacrificio, del amor de nuestro amado Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cómo van a conocer a Cristo, hermanos, si nosotros no les enseñamos? ¿Cómo van a venir al conocimiento? ¿Cómo van a obtener la salvación si la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír? ¿Qué? La palabra de Dios, hermanos. Queremos que nuestros hijos sean salvos, pero no estamos enseñándolos. Una persona no puede ser salva, si no escucha la palabra, porque es por medio de la palabra, hermanos. Recordemos esto, nuestros hijos, hermanos. Recordémosle esto a nuestros hijos, que el ser humano fue creado con la habilidad de comunicarse y desarrollar relaciones con nuestro Creador y con sus semejantes, eso lo sabemos. Pero como más tarde el ser humano, le vamos a enseñar a nuestros hijos, más tarde el ser humano, ¿qué hizo? Dice, más tarde el ser humano, como consecuencia de su caída, ¿qué hizo? Fue el hombre el que pecó. Consecuencia de su caída, según Génesis 3, se apartó de Dios y escogió su propio camino. Lleno de pecado. Todos los seres humanos, desde que nacemos, venimos ya con el pecado original, hermanos. Hay que enseñarle a nuestros hijos para que nazcan de nuevo. La maldad está dentro de nosotros desde que somos bebés, hermanos. Y como está dentro de nosotros. Y por si no se ha dado cuenta, desde que sus hijos nacen, vienen con ese pecado, hermanos.
Es por eso que a un niño no se nos enseña, ni a un niño se le enseña a hacer lo malo, ya viene en él, ya vienen ellos. Tenemos que enseñarles a hacer el bien. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ahora Dios, en su misericordia y su gran amor por nosotros, envió a su Hijo para que nosotros fuéramos restaurados. Y su gracia y amor por nosotros, mire, por su gracia y por su amor hacia nosotros, ¿qué hizo el Señor? Envió a su Hijo para que nosotros fuéramos restaurados según Juan 3:16. Pero como la tendencia del ser humano es rebelarse contra Dios y el Creador, esa es la tendencia que tenemos. ¿Sí saben eso, hermanos? Que siempre nos queremos rebelar contra Dios. Si nosotros hacemos eso, ¿qué no harán nuestros hijos? Enseñémosles cómo Dios en su amor toma la iniciativa y busca al hombre para restaurarlo, y como el plan original de tener relación con su Creador, se abre un camino para todos nosotros para llegar al Padre, hermanos, para llegar al Padre por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, hermanos, por todo el mundo, por todos nosotros. Vino a morir. Enséñale a tus hijos quién es Jesús, a qué vino, que es necesario que se arrepientan para que obtengan vida eterna. Si no hay arrepentimiento, hermanos, no hay salvación. Y los más interesados en la salvación de nuestros hijos somos nosotros los padres, hermanos. En Romanos 10:7, no lo busquen, dice, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es solamente por medio de escuchar la palabra de Dios que nuestros hijos pueden conocer a Dios. No hay otra forma, mis hermanos. Si nosotros si nosotros no nos encargamos de instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor, Satanás se va a encargar de instruirlos, pero no de la manera que Dios manda. No se preocupe, más bien preocúpense, porque allá se van a encargar de enseñarles, hermanos. Y erróneamente. Mire, hermano, no se sorprenda el día de mañana que sepa que su hijo o su hija es una adúltera, un adúltero, un homosexual, una lesbiana, un fornicario, un idólatra, un borracho, un homicida. No se sorprenda, hermano. Va a querer arreglar las cosas cuando puede ser que ya sea demasiado tarde. Pero ¿por qué esperar a instruirlos cuando pasan esas cosas, cuando lo podemos hacer como un estilo de vida, ir enseñándolos desde chiquitos? Mira, hijo, eso es pecado. Que dijo una mentira, mira, hijo, la palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Eso es pecado, eso no le agrada a Dios. No hagas eso, hijo. Que tomaron algo ajeno, mira, hijo, eso es pecado, eso ofende a Dios. Y eso no te pertenece. Eso es de alguien más. Amén, hermanos. Mire, esto nos lo dice en Gálatas 5:29. Estas son las obras de la carne, hermana. Si nuestros hijos no son hijos espirituales, pues entonces ¿qué son? Carnales, hermanos. Y estas son las obras de la carne. Y en Gálatas 5:29 nos las dice. Estas que les acabo de decir: idólatras, adúlteros, homosexuales, fornicarios, borrachos, homicidas. Todo eso, hermanos, se los estamos dando al enemigo, se los estamos cediendo a Satanás. Y está ganando terreno en la mente de nuestros hijos. Pongámosle atención a nuestros hijos, hermanos. Demos tiempo a nuestros hijos para instruirlos, para enseñarlos.
como ayer nos compartían, para pasar buenos tiempos con ellos, tiempos que ellos puedan recordar cuando sean grandes, cuando sean unos adultos. Mire, mi esposo se emociona mucho cuando vamos a viajar con la familia, se emociona y anda muy contento y dice, ¿sabes qué? Dice, es que esto me recuerda cuando mi papá siempre nos llevaba a algún lugar, dice, aunque no tuviera dinero, pero siempre tenía a un lugar donde llevarnos. Siempre nos llevaba que vamos a hacer un camping acá o vamos acá. Y dice, y esas memorias se quedaron aquí. Y eso es lo que quiero que mis hijos, quiero hacer memorias también con mis hijos. Que las tengan aquí en su corazón, para que las hagan con sus hijos. Pero qué mejor memoria, hermanos, qué mejor enseñanza que la palabra de Dios. Y ya para terminar, hermanos, dice, por eso, hermanos, es importante. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea grande, no se apartará de él. Amén, hermanos. Enseñemos, hermanos, no nos cansemos de enseñar a nuestros hijos, de ministrar a nuestros hijos. Mire, yo aprovecho cuando yo viajo a Fort Worth o a algún lado, a veces voy con mi hija o voy con mi hijo y mi esposo hace lo mismo. O a veces estoy en casa con Areli nada más o con Brian. Y estoy ahí con ellos y yo aprovecho el tiempo, hermanos. Porque sé que mis hijos un día ya no van a estar ahí. Y a veces sí, tengo mucho que hacer como Marta. Pero me acuerdo lo que hacía María, lo que hizo María. Pues se sentó, ¿verdad?, a los pies del maestro para escuchar. Pero ahora nosotros lo tenemos que hacer para enseñar, para escuchar también al Señor, que es lo primordial. Pero también para escuchar e instruir a nuestros hijos, hermanos. El quehacer ahí se va a quedar, hermanos. Ese nunca se va a terminar. Tu trabajo ahí va a estar, hermanos, pero tus hijos no. Un día tus hijos van a volar. Y es muy poco el tiempo, hermanos, que tenemos con nuestros hijos. Pero que no haya remordimiento en nosotros de que no hicimos lo que teníamos que hacer. De decir, Señor, yo hice lo que tú me mandaste que hiciera. De que hay padres que dicen, ay, cómo me hubiera gustado haber pasado tiempo con mis hijos, de no haber hecho esto, aquello, y vérselo dado a mis hijos. Muy tarde, mi hermano. Si ustedes todavía tienen niños pequeños, no es tarde, hermanos. Estamos a tiempo. Si nuestros hijos todavía viven en nuestra casa, hermanos, es tiempo todavía. Si nuestros hijos son jóvenes, adolescentes, y ahí están, hermanos, es tiempo. ¿Y qué es lo más maravilloso? Que cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, hermanos, qué bendición que ellos instruyan a sus hijos el día que sean padres. Qué bendición, hermanos. Que como abuelos, abuelitos, veamos a nuestros nietos alabando a Dios. Que nuestras generaciones honren a Dios, hermanos. Que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, busquen a Dios. Que no se avergüencen de buscar al Señor, hermanos. Eso es lo importante. Eso es lo que tiene más valor, hermanos. Hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer. Que seamos esos padres responsables, hermanos. Pero hay que llenarnos del conocimiento de Dios para guiar a nuestros hijos, para guiar a los nietos. Miren, yo vengo mi abuelita
era cristiana y su papá de mi abuelita era cristiano. Yo ya soy que cuarta generación, hermanos. Y mi hija es quinta generación. Y espero que los hijos de mis hijos sean sexta generación. Y es una bendición, hermanos. Yo no miré más que buenos ejemplos en mi abuelita. En ella conocí el amor de Dios. Mi abuelita, hermanos, toda la gente que la miraba, la conocía, la adoraban, la amaban, mi abuelita, la respetaban y decían: ¿quieren conocer una verdadera cristiana? Doña María, Doña María. ¿Quieren conocer a una hija de Dios? Doña María. Y la gente, estas personas no conocían al Señor, hermanos. Y ella tenía un testimonio tan maravilloso. Y mire, mi abuelita ya no se acuerda. Mi abuelita ya va a cumplir 100 años, hermanos. Y todavía el Señor la tiene aquí. Va a cumplir 100 años. Pero fue una mamá, yo la miraba cómo era con sus hijos, temerosa de Dios. Yo la miraba y decía: wow, ¿qué tiene yo? Yo decía: ¿qué tiene mi abuelita? Yo le digo mi María, ¿qué tiene mi María? ¿Qué es tan diferente? Que se siente un amor en ella que no se puede explicar. Y todavía, hermanos, todos los nietos la recordamos de una manera, perdón, no la recordamos, nos acordamos de todo lo que ella hacía, hermanos. Tenemos memorias desde que estábamos chiquitos y todos compartimos todas esas memorias. Cuando nos juntamos los primos, toda la familia, es de estar hablando de todas las cosas que aprendimos de ella. Que así sean tus hijos y los hijos de tus hijos, hermanos. Es importante, hermanos, sembrar en nuestros hijos, tiempo, conocimiento, hermanos, porque a su tiempo lo vamos a cosechar lo que sembramos, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Yo quiero hacer algo